Buenos días, apreciados estudiantes. Les saluda la profesora Daira Martínez y en la clase de hoy abordaremos los niveles de la lengua. Me permito compartirles un pensamiento de Rafael Lapesa que hace alusión a nuestro idioma español. Hablo español y no considero ajena a mí ninguna modalidad de habla hispánica. Ahora bien, vamos a estudiar la lengua. Atendamos a la lengua y a sus variantes. Este tema permitirá comprender dos cosas. Primeramente, que los límites geográficos no impiden la comunicación entre los hablantes de una lengua. Y en segunda instancia, que frecuentemente se producen problemas que afectan la comunicación entre ellos. Nosotros rápidamente podemos apreciar una relación antagónica entre estos dos puntos. Esa relación antagónica hace alusión a que si bien nos podemos comunicar con personas que residen fuera de nuestro país, pero que hablan el mismo idioma, también frecuentemente vamos a encontrar problemas para comunicarnos entre ellos. Esto se da gracias a la dicotomía existente en el idioma, dicotomía que tiene que ver con la unidad y la variedad de la lengua. ¿A qué hace referencia la unidad de la lengua? La unidad de la lengua hace referencia, en el caso de nuestro idioma y que nos compete en este momento este estudio, que si bien los pueblos hispanoamericanos utilizan o hablan el idioma español, nos permite entonces entendernos, o sea que hay una unidad, aunque existan diferencias entre países. Esto se logra gracias a la lengua estándar. La lengua estándar es la que utilizamos cuando visitamos países que hablan nuestro idioma y que nos permiten entonces en un determinado momento comunicarnos. Pero también se emplea a la hora de aprender una segunda lengua. En la imagen podemos apreciar a un extranjero aprendiendo nuestro idioma español. Es decir, este es un ejemplo de cómo se aprende una segunda lengua. Y el recurso que se utiliza para aprender una segunda lengua tiene que ser la lengua estándar. Ahora bien, la lengua estándar se aprende en las escuelas, es la que utiliza la prensa, es la que aparece en la escritura de los libros, porque permite la unidad entre hablantes de distintos países. En cuanto a la variedad de la lengua, me permito señalar que a pesar del carácter unitario de la lengua, aunque parezca paradójico, ella sufre alteraciones constantemente. Esto es así porque la lengua es un hecho social, de manera que es natural que evolucione así como el mundo cambia. ¿Qué sucede? Que si a algún hablante se le ocurre en un determinado momento hacer un cambio a la lengua, la comunidad puede terminar aceptándolo y un hecho del habla se ha convertido ahora en un hecho de lengua. Ahora bien, podemos observar también que estas variantes pueden ocasionarse o pueden darse por el hecho de que aparezca un nuevo descubrimiento, de que surja una nueva enfermedad, una vacuna, que si no se hace, la lengua queda rezagada y no marcha al compás de los tiempos. Tenemos la situación con el virus coronavirus, conocido como COVID-19. Este ha venido a generar cambios y también se darán los cambios en nuestro idioma. Eso explica también que cuando los cambios se dan y la lengua no está preparada, surjan una serie de neologismos que van a estar en nuestro idioma. Las variedades pueden ser de dos tipos, variedades diatópicas y variedades diastrásticas. Veamos cada una de ellas. Cuando hablamos de variedades diatópicas, nos estamos refiriendo a que o aquellas diferencias que se dan entre diferentes países. Atendamos. Así como los hablantes de una misma lengua se comunican con normalidad, aunque procedan de países diferentes, a veces van a encontrar algunos escollos que le obstaculizan la comunicación.
Se trata entonces de las variedades diatópicas, o sea, las que se dan de un lugar a otro, conocidas también con el nombre de regionalismo o voces regionales. Un extranjero tendrá que acudir al contexto para resolver sus problemas lingüísticos en otro país, o bien hacer preguntas metalingüísticas para aclarar dudas. Expliquemos un poco más el punto de las preguntas metalingüísticas. Póngase el caso que usted está ante una situación de desconocimiento del concepto de determinada palabra, o sea, usted no sabe qué significa esa palabra. Pero veamos el ejemplo que tenemos aquí. Aquí podemos apreciar un suéter, que en Chile se conoce como polera, que en Argentina se conoce como remera, que en Venezuela se conoce como franela. Imaginémonos que un panameño visita a la Argentina. Cuando está allá, escucha la palabra remera. Él no sabe qué significa la palabra remera. Entonces, él puede hacer una pregunta metalingüística y generar una pregunta como la siguiente: ¿qué significa remera? Esto es propio cuando no podemos comprender una situación y es correcto porque nos permite así ampliar el conocimiento del idioma. Tenemos entonces las variedades diastráticas. ¿A qué hacen referencia ella? A que si la lengua no se habla de igual manera ni siquiera en un mismo país, ya que hay situaciones que se marcan o que señalan diferencia entre los hablantes. Veamos a qué hace referencia. Los niveles de lengua. Cuando se habla de variedades diastráticas, nos referimos a la diferencia que en el manejo de la lengua están relacionadas con la educación de la persona o con cierta situación de esta en la comunidad. Equivale a los niveles de lengua, que son los siguientes. Como primer nivel tenemos el nivel coloquial. El nivel coloquial de la lengua está presente o cuando se utiliza o cuáles son sus características. Es el manejo diario, el de uso cotidiano, el que utilizamos en el hogar, en el trabajo, en la universidad, con los amigos. Se caracteriza por la sencillez y la espontaneidad, que a veces da avisos pintorescos, cuando la conversación se salpica de formas expresivas curiosas, de dichos populares o refranes. Entonces, podemos nosotros apreciar algunos ejemplos relacionados con el nivel coloquial cuando decimos ¿dónde viene? ¿Estás muy bien? Ahí te ves. Dios le da barba a quien no tiene quijada. Vengo muerta de cansancio. El nivel culto. Este es elegante, pulido, pulcro, se aleja de los vicios populares, se caracteriza por una selección esmerada del vocabulario y el empleo de cultismos. Lo manejan los lectores asiduos, que por lo general son personas educadas. Podemos apreciar ejemplos como lo siguiente: gracias a la experiencia adquirida. Tengo que agradecerte vuestra labor. Nivel literario. El nivel literario es propio de los poetas, de los escritores, que lo utilizan cuando van a dar vida a una producción literaria. Si bien no es propio de sus conversaciones cotidianas, y se caracteriza por el empleo de tropos, metáforas, símiles y otras figuras literarias. Ejemplos como lo siguiente: como gotitas de rocío caían de sus pupilas azules. Se escuchaba el murmullo del río. Nivel profesional. El nivel profesional deja claramente evidenciado que hace referencia a lo que o al que se utiliza por personas que practican una misma profesión, oficio, deporte. Se refiere a las jergas o terminologías especiales
que se manejan con significados específicos en determinados campos de la actividad humana. Es propio, entonces, encontrar el nivel profesional entre abogados, ingenieros, médicos, futbolistas, boxeadores, pues manejan un vocabulario relacionado con el oficio que realiza. En el nivel profesional tenemos expresiones como la siguiente: las columnas de los edificios se construyen de hormigón armado. Y en este nivel profesional debemos dejar bien claro que se incluye la lengua empleada entre los maleantes, conocida como germanía, pues se considera como un oficio entre ese grupo. Nivel vulgar. El nivel vulgar es el que emplea la gente ignorante, que no ha tenido la oportunidad de educarse. Como es de imaginarse, se caracteriza por el frecuente empleo de vulgarismos, errores sintácticos, palabras mal pronunciadas. Ejemplo: estoy harto de joderme trabajando para nada. Tu vieja te va a sacar la mugre. Observamos entonces que el nivel vulgar se caracteriza por los marcados errores, entre ellos vulgarismos y barbarismos. Nivel taoizado. Consiste en matizar una expresión grosera por otra menos fuerte. Ejemplo: murió de cruel enfermedad. Atendamos bien a qué hace referencia el nivel taoizado. La palabra que disfraza a otra se le conoce con el nombre de eufemismo, que es la manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Así lo define la Real Academia Española de la Lengua. Hay tabúes en la lengua causados muchas veces por las creencias, las supersticiones, los prejuicios o falso respeto humano. Veamos el ejemplo que aquí aparece. Murió de cruel enfermedad. Hace alusión, en este caso, al cáncer, pero prefiere decirse murió de cruel enfermedad antes de mencionar la palabra cáncer, porque es considerada como un tabú, por el temor de que la misma pueda traerle alguna maldición a la familia. También tenemos palabra como madrastra, la cual generalmente a los hijos no les gusta pronunciarla y suelen decir la esposa de mi papá. Todo esto genera diferencias o cambios en el nivel el nivel taoizado. Entonces, ¿qué suele suceder? Que muchas veces también cuando estamos enojados nos lleva a pronunciar palabras o expresiones que están distantes de lo que queremos decir, pero al menos nos desahogamos y no nos sentimos mal porque tener que decir una grosería. Por ejemplo, esta palabra es muy usada y ustedes la habrán escuchado con ese sentido. La gente dice miércoles, para no decir otra realidad. Ya regresó ese hijo de la Madonna. O bien lo mandé para la ñe. Con el propósito de evitar palabras malsonantes o groseras. Muchas palabras incluso se van reemplazando por otras, por cualquiera de las razones apuntadas, y se van convirtiendo en preferidas por la comunidad. Hoy, discapacitado, invidente, crisis, se emplean en lugar de inválido, ciego y bancarrota. Hemos terminado así el tema, los niveles de la lengua. Agradezco su presencia. Nos vemos la próxima clase.